Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Este episodio lo patrocina Curve, la tarjeta que unifica todas tus tarjetas de crédito y débito y elimina tasas de pago en el extranjero de todas ellas. Curve ofrece un 1% de cashback y te permite elegir a qué tarjeta asignar el cargo. Regístrate con el código ITNIC para recibir 5 euros gratis. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero, CEO de ITNIC. Esta semana estoy con Oriol Blanc. Buenas tardes. Director de producto de Equipo. Exacto. Y esta semana también con Dan Cracked. ¿Qué tal, Dan? Hola, buenas tardes, Bernat. Dan es el nuevo CEO de Equipo. Hace tiempo que está ya unos meses trabajando con Equipo, pero este mes hemos anunciado públicamente su incorporación. Dan viene del mundo de la administración de empresas al más alto nivel posible. De hecho, viene de la gestoría más grande del mundo, ¿no? Gestoría, por decirlo de alguna manera, porque llevaba también la administración de grandes empresas y sus filiales, ¿no? Además, TMF, que es la empresa donde venías, tiene presencia en todo el mundo, con sedes en todas partes, ¿no? Y tú empezaste desde tu propia empresa, que fue adquirida por el grupo, y acabaste siendo el número 2. ¿Es así o no? Sí, efectivamente. Empecé con una gestoría independiente aquí en Barcelona, que acabó siendo parte de TMF. Y después de varios años y varias fases, incluso ubicaciones geográficas, acabé siendo el director operativo a nivel mundial de TMF, el CEO. Y una experiencia muy rica y un tiempo muy interesante. Tú vivías en un avión casi, ¿no? Porque ibas supervisando las oficinas y las regiones por el mundo, ¿no? Pero la sede estaba en Londres. Sí. Había la broma que yo vivía en el 15D, que solía ser mi asiento, que suele ser la fila de emergencia, porque tengo las piernas muy largas y ahí tienes más sitio. Y sí, mucho avión. Tuve 2 o 3 años que casi 150 vuelos por año, que son se dice rápido. 2-3 vuelos a la semana, ¿no? Que cansa mucho. Hace aproximadamente 1 año y medio, 2 años, saliste de TMF, coincidiendo con un proceso de cambio de ownership, de venta de la compañía, cambio de private equity. Luego nos contarás un poco cómo es la gestión de propietarios private equity o socios financieros. Y te planteaste un poco la vida. Nos conocimos ahora era unos 4 meses. Y decidiste hacer un salto a una startup, una organización tan sumamente distinta a TMF, ¿no? Sí, ¿Cómo fue este proceso? Sí, ya llevaba tiempo, digamos, que la parte emprendedora mía tenía más dificultades de encontrarse a gusto en una organización que con mucho éxito había crecido mucho. Y aunque de una posición de director operativo a nivel mundial tienes mucha influencia, ya no es un proyecto empresarial donde las decisiones se pueden tomar con cierta flexibilidad y rapidez. Y lo añoraba cada vez más de tener un poco más de libertad de acción y trabajar con gente mucho más próximo. Y esto, cuando el grupo se vendió, era para mí un momento de hacer una reflexión de que si quería continuar en este contexto unos años más. Pero llevaba casi 20 años con este proyecto entre empezar esta empresa independiente que tenía aquí en Barcelona y en aquel momento, hace 2 años, que pensé, ahora es un buen momento para volver al mundo de la empresa que nace y que crece, pero que todavía no es una organización muy grande y más pesada de llevar, ¿no? Que tiene sus ventajas y sus challenges, pero que para alguien que es emprendedor desde un buen principio casi, lo acabas echando de menos esto. ¿Y cómo es pasar de 8.000 empleados a una empresa con 20, 30? Bueno, muy diferente. Es muy agradable volver a conocer todo el mundo. De hecho, en TMF se me conocía como la persona que más gente conocía en la empresa. Esto tenía un mérito relativo porque, claro, cuando la mayoría de las oficinas reportan a ti de manera directa o indirecta y viajas tanto, acabas conociendo mucha gente.
Y si llevas mucho tiempo con la empresa, pues también acumulas más conocidos, ¿no?, dentro de la empresa. Pero este sector es un sector de servicios donde pues, las personas importan mucho. Y si no conoces la gente con quien trabajas y cómo piensan y lo que les motiva, pues técnicamente puede ser muy perfecto, pero es difícil motivar y sacar las cosas adelante. Pues no es solo eso. Yo cuando te incorporaste, Dan, estaba un poco acojonado, te voy a decir ahora. Pero, ostras, este hombre viene de una empresa, una multinacional, donde evidentemente pues la gente, bueno, la cordialidad es otra, la forma de trabajar es otra, y aquí pues todo es muy de estar por casa, ¿no? Es un poco una familia. Yo pensaba que esto te iba a suponer un problema. Y bueno, lo que hemos visto es que los partidos de vóley, esta primera fila, las cervezas que se hacen al salir, esta primera fila, Dan. O sea, al final te has incorporado, pero de verdad, una startup. Te has cambiado totalmente, digamos, la forma de trabajar. Imagino, en TMF, no sé cómo era en TMF. No sé, había... Bueno, es curioso que lo digas esto, porque TMF, digamos, al principio se hacían juegos de palabras con las 3 letras. Y en los primeros años, pues TMF para muchos significaba The Magnificent Family, porque había un espíritu realmente muy de que todo el mundo se conocía bien. Dentro de las oficinas, entre las oficinas. A medida que un grupo pues, se hace más grande y que vas de cientos de personas, de miles de personas, pues este modelo es difícil de mantener, ¿no? Pero era uno de los aspectos que añoraba. Y la verdad es que es un placer de volver a conocer bien todo el mundo con quien trabajas, y fuera del trabajo pues tener cosas en común y hacer actividades. La verdad es que lo estoy disfrutando mucho. Pero vamos al trabajo en sí. O sea, Kipu es un producto, es una herramienta. A diferencia de TMF, el modelo era el servicio y la operación propiamente, ¿no? O sea, al final había personas desempeñando un servicio, atendiendo a un cliente. En Kipu lo que hacemos es una plataforma que lo que hace centraliza, automatiza todas estas funciones administrativas que llevan a cabo las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, e intentamos darle información al gestor en tiempo real sobre lo que está haciendo, sobre cómo está funcionando su negocio, ¿no? Tú en aquel momento, cuando saliste de TMF, estabas buscando algún tipo de herramienta donde tú pudieras aportar tu conocimiento del sector, ¿no? ¿Cómo ves tu Kipu? ¿Cuál es el problema que resuelve Kipu? ¿Y dónde ves la oportunidad desde tu perspectiva? Sí, bueno, yo cuando en los últimos años en TMF pues estaba muy metido en los procesos operativos y todo lo que era el Technology Enablement, digitalización. Y hay variedades de soluciones, pero el encontrar una plataforma que realmente pues, agrupa unas necesidades pues, muy importantes a nivel de poder hacer un seguimiento, por un lado, de los resultados financieros de tu actividad empresarial como empresa, y tener toda la documentación que lo soporta, que sean facturas, contratos, escrituras y todos los elementos básicos importantes, tenerlo todo agrupado en una plataforma muy asequible y fácil de usar. La verdad es que no hay muchos, a pesar de que pues hay mucho interés por el tema, pero la mayoría... Un mercado enorme. Es un mercado... Todas las empresas. Sí, porque esta obligación, digamos, existe a nivel mundial, ¿no? Entonces, claro, no es un tema muy local, aunque pues las reglas, sobre todo pues, a nivel contable, pueden ser relativamente locales, pero esta necesidad existe en todo el mundo. Y hay variedades de soluciones que resuelven partes muy bien, pero que esto esté todo orquestado de una manera que lo puedes usar con cierta facilidad no es obvio de encontrar algo. Y los últimos años en TMF pues estábamos trabajando bastante en hacer trabajar pues diferentes soluciones juntos de manera eficiente. Ahí evidentemente pues había pues el challenge de diferentes países, idiomas, diferentes normativas, con lo cual pues esto amplía un poquito la complejidad. Y cuando pues, conocí a Kipu, pues vi una manera que se había simplificado muchas cosas que en el fondo pues, nos perdemos muchas veces en resolver pues, la parte que igual representa el 2% del problema y que tampoco es la parte que más influye, sobre todo en la toma de decisiones.
Una contabilidad tiene que estar 100% correcta, pero business information o planificación de tesorería pues son temas muy dinámicos donde pues si intentas resolver hasta el último detalle, pues igual te pierdes más que te resuelves las cosas. Y me gustaba mucho pues el enfoque de equipo, que además pues creo que da la posibilidad a la inmensa mayoría de la pequeña y mediana empresa de realmente entrar en la era digital sin excesivas traumas, ¿no? Porque es fácil de usar, tampoco conlleva hacer cambios muy importantes en otras herramientas donde igual la empresa ya ha invertido, las gestorías ya han invertido, como pueden ser las plataformas de contabilidad o de email y cosas de estas, que combina muy bien con todo esto, pero que la parte esencial pues lo agrupa de manera muy práctica. Uno de los temas que estábamos encallados no, pero que nos costaba avanzar en Quipu era toda la dependencia contable, ¿no? De hecho, la mayoría, o sea, como se ha atacado el problema de la administración históricamente, siempre ha partido de la contabilidad, que es un sistema ya creado con una serie de normas y que el empresario típico no tiene por qué saber. No tiene por qué saber y, de hecho, mayormente no sabe. Exacto. Una cosa que hemos intentado hacer en Quipu es abstraernos del mundo más contable, ¿no? De este mundo que dices tú, que es, digamos, como un lenguaje bastante estricto, donde debe haber, bueno, supongo que parte de los que nos escuchan han estudiado un poco de esta, ¿no? de la economía. Lo que intentamos hacer en Quipu es simplificarlo y abstraernos de tal manera que se hable de entidades de su mundo real. Hablamos de facturas, hablamos de tickets, hablamos de nóminas, y esto, movimientos bancarios. De realidades. Esto, y hechos del negocio, que todo el mundo entiende. De su slang, ¿no? entre él con su gestor, y por detrás esto se traslada a una parte más contable. Entonces, nuestro sueño, con lo que nos quita el sueño, es cómo podemos seguir llevando toda la contabilidad con estas entidades del mundo real, ¿no? Y aquí es donde aparece Dan, que tiene una experiencia súper contrastada en el mundo más corporate. ¿Qué necesidades tiene la gran empresa? Y si conseguimos hacer un producto que satisface a ese tipo de empresa, que busca la excelencia, ¿no? Podemos dar un servicio mucho mejor a la mediana y pequeña empresa. En el caso de Quipu, además, nosotros proveemos la plataforma, pero la última milla, que sería, digamos, la contabilidad o la fiscalidad, la delegamos a un agente del ecosistema, que es el gestor, la figura del gestor. No le quitamos el trabajo al gestor, sino le empoderamos, automatizamos la ingestión, o la ingestión, no sé si es una palabra, de estos documentos, de estos movimientos bancarios. Automáticamente incorporamos todos los hechos en un solo sitio, que es Quipu. Mostramos ya al instante la información de gestión al decision maker, que es el gestor del negocio, y conectamos con eso al gestor. Pero en este caso ofrecemos el servicio también de impuestos, contabilidad y tal, pero no lo hacemos directamente con Quipu, sino lo hacemos con una serie de partners que son gestores. ¿Cómo es gestionar estos partners y cómo se parece al caso de TMF, que tenéis al final oficinas a gestionar por todo el mundo? Sí, bueno, desde el punto de vista práctico es como si yo trabajara, digamos, en la gestoría que utilizaría Quipu con sus clientes, ¿no? Entonces, lo que se ve es que creo que lo que permite Quipu muy bien es diferenciar en lo que es la administración y la gestión financiera, diferenciar de la contabilidad y de la obligación de llevar una contabilidad que además pues es una base para pagar pues obligaciones como los impuestos, ¿no? Entonces la contabilidad ha sido tradicionalmente un poco el punto de encuentro de toda la información financiera de las empresas, más que nada porque ha sido pues una herramienta pues muy conocida y un sistema de registrar movimientos financieros que todo el mundo ha aceptado, pero que pone unas reglas muy rígidas y unos procesos que requieren pues unos conocimientos muy específicos que a la mayoría de los empresarios pues no tienen estos conocimientos. Y a medida que tu empresa sea más grande, pues puedes incorporar gente en tu equipo que tienen esta experiencia y estos conocimientos, pero para la pequeña y mediana empresa pues es complicado tener suficiente conocimiento de todo este mundo, ¿no? Y la mayoría lo resuelve teniendo pues un soporte externo
que es un servicio contable externo que también les apoya con los impuestos, que también son conocimientos muy específicos. Y ahí vemos pues que la empresa pues entrega mucha información a la gestoría, que suele procesar esto pues cuando hay volúmenes suficientes para realmente sentarse y hacer esto de una manera eficiente, y que además pues, va muy de mano con fechas de obligaciones, ¿no? De declaraciones trimestrales, pagos, fechas de pagos concretos. Y el mundo empresarial pues no va al ritmo del mundo del impuesto y de las cuentas anuales. El mundo empresarial, pues, son que empresas pues necesitan información diaria, otros pues pueden tener periodos más largos de semanas o meses. Pero creo que casi todo el mundo estaría de acuerdo de que un periodo de 3 meses es muy largo de no tener información sobre tu actividad empresarial, y creo que Equipo lo ha resuelto de manera muy práctica, que básicamente la empresa en su relación con la gestoría pues va proporcionando todos los documentos que son necesarios para esta obligación contable, pero al mismo tiempo pues construye ahí una base de información financiera que puede ser consultada y que puede ya dar respuestas a preguntas que no son de índole contable, que son más bien de índole de gestión financiera y de entender cómo va mi negocio, más que de cómo está al día mi contabilidad, ¿no? O sea, básicamente el mercado hay mucha redundancia, porque por un lado hay un trabajo administrativo de la empresa de proporcionar la documentación al gestor, un trabajo que no aporta mucho valor. El gestor acumula y presenta la compliance, digamos, la contabilidad y la fiscalidad, porque se lo requiere el Estado, es un imperativo legal, pero lo hace cuando toca, que tiene que ver con el calendario de impuestos. Y al mismo tiempo la empresa sigue desarrollando herramientas de gestión, porque de alguna forma tiene que organizarse, que normalmente son Excels, libretas o formas totalmente desestructuradas, que en el fondo tienen que ver con lo mismo que está haciendo el gestor, y es el objetivo de la contabilidad, que es una herramienta de gestión, con lo cual hay redundancia, se hace la misma cosa. Al final, cuando el gestor devuelve la herramienta de gestión, que es en los cierres, ¿no? Se traduce en los cierres contables, lo devuelve a la empresa, es muy tarde y además no se entiende nada, porque el gestor no entiende la realidad del negocio. Las categorías contables no están bien hechas, no se corresponden con las categorías de ingresos, de gastos, ¿no? Con lo cual, al final, lo que estamos en un mundo donde realmente los procesos están desconectados, hay muchísima redundancia y es muy ineficiente. Sí, hay mucho trabajo y se percibe poco valor. Exacto. La mayoría de los empresarios con negocios pequeños y medianos pues ven esto como una obligación y acaban gestionando pues casi el saldo bancario, ¿no? Y porque pues una de las primeras preocupaciones creo que del empresario es de tener dinero suficiente para llegar al final de mes, y si con sobra, razón, es lo que te mata. Y si sobra, pues a ver a qué lo podemos dedicar, ¿no? Para ayudar a crecer el negocio, a hacer inversiones. Entonces, la contabilidad en este contexto no es el herramienta más práctico, ¿no? Primero son unas normas que sirven para todo el mundo, y lo que es bueno para todo el mundo es bueno para nadie en particular, en general, ¿eh? Entonces es importante que puedas organizar la información según funciona tu negocio, y Equipo lo permite mucho. Permite pues realmente crear categorías de ingresos que son prácticos para ti, agrupar esto con los gastos que corresponden a estas actividades y tener una idea cómo van las diferentes áreas de tu negocio, y te haces también pues una mayor idea de lo que funciona y lo que no funciona. Si a esto le añadimos de que la gente que sí que tienen más conocimientos contables y tienen pues también pues una contabilidad que consultan más, hay para muchas cosas la base contable. Para volver a información de cada día, pues hay que casi deshacer la contabilidad para volver, por ejemplo, a conceptos de flujos de caja, ¿no? Y bueno, y sí, hay una cosa que es muy importante para el empresario, es tener muy claro pues lo que tengo pendiente de pago, lo que tengo pendiente de cobrar, que tengo en caja. Y conceptos como working capital, pues estos suenan mucho en las grandes empresas, pero donde son más actuales, pero que no se llaman así, es probablemente en la pequeña y mediana empresa, ¿no? ¿Cómo es gestionar un roadmap
con Dan, Oriol. Tú gestionas, eres el owner del roadmap, de lo que sea. El guardián del roadmap de equipo, ¿no? A ver, controlar un roadmap siempre es complicado. Siempre es complicado. ¿Tienes algún que otro input de la gente? Sí, pero presiones. Siempre. Sobornos pocos, pero es complicado porque parece que lo más urgente siempre es el último problema que tiene alguien, algún cliente que se encuentra, ¿no? O cómo presiona al equipo de soporte o al equipo de partners. Y lo complicado es contrastar o saber normalizar todas estas ideas, sugerencias y mejoras con la visión que tiene la empresa, ¿no? Al final tenemos que... creo que lo habíamos hablado en algún podcast anterior, ¿no? Pero al final tampoco podemos pedir auxilio que quiere, sino que tenemos que nosotros hacer el camino de funcionalidades que nosotros sabemos que quieren o que necesitan, ¿no? Entonces, Dan, ¿en qué ayuda? Pues ayuda en esto, ayuda en saber, es una persona pragmática, ¿no? Y ayuda a ver qué es importante y qué no. Tiene una experiencia de muchísimos años, lo ha dicho, y ha visto un sinfín de empresas, de causísticas, y entonces sabe también ayudarnos a ponderar si tal funcionalidad puede afectar a un gran número de empresas, a menos de lo que pensamos, o aunque sea muy poco en Kipu, cuando vayamos adquiriendo más, se va a convertir en algo más complejo. Entonces, porque es fácil encallarse, ¿no? O sea, tú coges un problema del mundo de la administración de servicios, puedes coger un problema y dedicarte solo a este problema para siempre. Cada problema es infinito. Cada problema puede ser una mini startup dentro de ITNIC. Y el complicado es... Y por eso requiere esa idea, este pragmatismo que nos ayude un poco a separar el grano de la paja, ¿no? Pero esto es... el trabajo de equipo de producto es esto y cada día, porque o sea, a veces salimos por la puerta pensando, ¡guau, qué pragmáticos hemos sido hoy! Hemos cortado esto al 25%. Y al día siguiente vemos que ahora es infinita, ¿no? Entonces, ese trabajo siempre hay que ir recortando, a veces ampliando, porque te das cuenta que te has quedado corto, no sé, es el día a día. ¿Cómo balanceamos cuándo tenemos que trabajar para la gestión operativa, digamos, para nuestro partner, que es el gestor, o cuándo trabajamos para la empresa final, que es el empresario, ¿no? Porque al final tenemos estas dos patas, ¿no? Desde Kipu. Sí, es un balancing act, ¿no? Como dicen, si hacemos mucho caso a nuestros partners gestorías, pues ellos tienen necesidades más técnicas muchas veces que del lado cliente pues se percibe poco valor, más bien se percibe a veces pues más pain, es penoso tener que dar más datos, más documentos, hacer más trabajo, pero para la gestoría pues sí que tiene una finalidad. Y viceversa, pues hay cosas que pues la gestoría pues realmente no está involucrada y que entonces pues tiene poca sensibilidad para lo que puede necesitar el empresario en base a lo mejor la misma información económica que ellos están procesando, pero que el empresario le gustaría pues ver de otra manera y en otro momento, sobre todo, mucho antes en general. Entonces, claro, esto es un balancing act. En cuanto a para nosotros a decidir lo que hacemos primero, pues las dos partes para nosotros son importantes, pero yo creo que lo que prima al final es lo que entregamos al empresario. Porque al final es el cliente también del gestor, ¿no? Exactamente. Todos trabajamos para lo mismo, ¿no? Les co-servimos, ¿no? En este sentido. Y en esto pues hemos de ser muy prácticos. Entonces podemos rizar rizos, pero la mayoría de las cosas pues ya dan una muy buena visión, aunque no sea 100% completo. Y yo creo que con este enfoque pues nos ayuda mucho en diferenciar lo que realmente necesita más desarrollo o lo que ya pues da lo que necesita el empresario. ¿Cambia mucho la mentalidad de trabajar en un producto o trabajar dando el servicio? ¿Estos dos lados cambia mucho desde tu perspectiva? Yo no he visto mucha diferencia, la verdad. Porque si estás customer oriented, pues estamos hablando del mismo customer, ¿no? Y es cierto, el equipo pues está en esta fase más enfocado a resolver los problemas de la pequeña y mediana empresa,
pero no dejan de ser empresas, ¿no? Que con una actividad económica y con un afán de salir adelante, crecer si es posible y dar pues no solo una satisfacción empresarial, pero también una satisfacción económica a todo el mundo implicado. Y esto no cambia tanto, que desde el punto de vista, pues si lo sirves como gestoría o que lo sirves como plataforma técnica que soporta esta actividad. Uh-huh. Tú, en este paso que has hecho, Dan, de saltar a una startup, has hecho una apuesta muy fuerte. Venías de una empresa muy grande y además has hecho una inversión importante en Kipu, ¿no? Explícanos un poco, cuando hiciste esto hace 20 años por tu lado, ¿no? Cuando hiciste un salto y montaste una compañía, uh-huh. ¿Qué es lo que te pasaba por la cabeza? ¿Con dónde viste la oportunidad? ¿Cómo empezaste? Yo creo que empecé probablemente reaccionando sobre los mismos parámetros o baremos que estuvieron al inicio de Kipu. Vi mucho pain. Esto eran los años 90 aquí en España. Había pues mucha gente interesada en entrar en el mercado español y era complejo administrativamente. Y diferencias de idioma. No cambia nada, creo. Sí, es complejo. La complejidad no ha mejorado mucho. El hecho es que la mayoría de los sitios son complejos. Los que destacan son los que no son complejos. Pero yo creo que en Europa pues tenemos pocos que no son complejos. Uno siempre piensa que en los otros países era más fácil, pero no. Yo creo que no. Evidentemente hay países más complicados que otros. España no es de los fáciles, pero hay sitios... ¿Holanda no es mucho más fácil? ¿O Inglaterra? Holanda es más fácil en el sentido de que todos los procesos de trámite son mucho más eficientes. Pero hay muchas más reglas que cumplir, porque son economías ya muy reglamentadas, ¿no? Entonces, cualquier cosa, pues aquí ya nos quejamos cuando nos llegan pues recibos de recogidas de basura y cosas de esto. En Holanda te llegan pues recibos por el tratamiento de agua, por el uso del subsuelo, por la contaminación. Entonces, claro, esto está muy bien administrado, pero hay a lo mejor más elementos que administrar que añaden a la complejidad, ¿no? Hay otros países que tienen famas de ser más sencillos. Inglaterra es uno de ellos, ¿no? Sencillo. Estados Unidos pues siempre ha tenido fama de ser relativamente... ¿Fama y realidad? Ya que tú conoces la realidad. Digamos, las cosas nunca son tan sencillas como te las pintan, pero bueno, todo depende con qué te comparas, ¿no? Nosotros al lado de Brasil es un paseo en el parque. Yeah. Porque este es uno de las economías y uno de los contextos, digamos, a nivel de reglas y de cosas a cumplir más complejas que he visto en mi carrera profesional, ¿no? Entonces tuviste pain, te trasladaste aquí en Barcelona ya de joven, ¿no? A hacer una práctica o... Sí, yo soy de estas personas que vinieron para 3 meses y 30 años más tarde todavía están aquí, ¿no? Me enamoré de Barcelona, básicamente. Lo entiendo, ¿eh? Yo creo que es un sitio donde tenemos pues una combinación bastante única de factores y pues tuve la suerte de conocerlo pues justo después de los estudios y se me ofreció después de unas prácticas la oportunidad de seguir trabajando aquí y pues decidí alargar la estancia y todavía estamos aquí muy a gusto, ¿no? Entonces montaste tú una especie de boutique, ¿no? Sí, venía más bien del mundo de finanzas, donde pues en este pues interés que despertaba España en esta época por parte de la inversión extranjera, pues, grupos industriales inicialmente, luego pues más inversores financieros en formas de fondos de inversión y private equity, pero ellos pues se encontraban con un contexto que era bastante diferente a lo que habían encontrado en el norte de Europa por aquellas fechas. Y una cosa era pues identificar la inversión, gastarse el dinero, pero luego pues operar y ser inversor extranjero cumpliendo todas las reglas, pues realmente se veía claramente de que sin un buen soporte local pues sufrías mucho, ¿no? Y entonces decidí
pues diseñar un poco un servicio de gestoría, pero enfocado más bien a inversores que venían de fuera, pero que estaban establecidos, por lo menos económicamente y jurídicamente en España. Y esto funcionó muy bien, la verdad. Y en este contexto conocí TMF, que llevaba más tiempo que yo haciendo esto y en más países. España estaba en su lista de países donde pues les gustaría pues tener expansión, y allí acabé vendiendo mi negocio a TMF y juntarme a un proyecto que era pues más grande y más ambicioso que el mío en aquel momento, ¿no? ¿Cómo cambió el pasar de liderar tu chiringuito, digamos, donde tú manas, tu empieza llegaba en tu criterio, digamos, que pasar a formar parte de un grupo multinacional donde tienes que reportar a gente, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que yo tuve la suerte de que esto fue muy paulatina, porque el TMF en aquel momento pues ya era una organización más grande que la mía, pero él estaba en aquel momento pues en una quincena de países y se dejaba mucha autonomía a nivel local. Y creo que ha sido el secreto del buen crecimiento de TMF, de realmente pues, dar la posibilidad a la dirección local de desarrollar el negocio dentro de unas pautas, pero de dejar mucha libertad, ¿no? y de empowerment a nivel local. Y que si pues, no confiaban en el equipo local, pues esto es lo que había que cambiar y no... digamos, resolver el problema con un control férreo y excesivo casi, ¿no? Entonces, este permitió pues, un crecimiento muy bueno y una relativa independencia. Sí que tienes que aportar, pero también te aportan mucho, te dan visiones de cómo van cosas en otros países, experiencias con gente que pues están viviendo recorriendo un camino muy similar, pero en otras economías, y de esto se aprende mucho. Uh-huh. Aquí normalmente hablamos de empresas que crecen de forma más o menos orgánica, en algunos casos muy dopados por el Venture Capital, pero vienen a ser canales de captación de clientes directos y un crecimiento orgánico en el sentido de que no es vía adquisiciones. En cambio, TMF, una de las grandes palancas de crecimiento ha sido las adquisiciones, ¿no? De hecho, como tú fuiste adquirido, luego te pidieron a ti que fueras a comprar por el mundo, ¿no? Sí. Bueno, la estrategia que seguían y que tiene un nombre generalmente aceptado como Build and Buy, ¿no? Entonces, la idea era de, pues ahí donde no estaban presentes, pues muchas veces comprar algo, pero era más bien comprar algo con mucho potencial y no necesariamente comprar pues el market leader, ¿no? Entonces, y sobre todo en la fase inicial, también por necesidades económicas, pues tienes menos capacidad de adquisición, pues se compraban negocios pues pequeños y medianos que tenían potencial de crecimiento si realmente estaban apoyados por un grupo internacional. Yo lo viví, por ejemplo, que habían pues muchos proyectos que yo como empresa independiente española pues tenía dificultades a convencer gente de confiarme ciertos encargos, ¿no? Cuando haces parte de un grupo más grande, pues por mucho que sea el mismo equipo que sirve, el hecho de que hay detrás pues un grupo con un capital y con un cierto control y con una ambición y una reputación de marca, pues a la misma gente con los mismos conocimientos de repente pues se confían más y les confían mayores proyectos, ¿no? Ese era vuestro argumento, digamos, cuando ibais a comprar. Pero mi pregunta es, ¿la gente vendía con cash? ¿Las empresas, las gestorías locales que compraba TMF, vendía con cash o con cromos, digamos, acciones de TMF? Bueno, no era 100% cambio de cromos, pero sí que había un elemento de que si la gente no veía, digamos, la ventaja de tener un trozo más modesto de una tarta más grande, pues entonces pues no valía la pena realmente. No, porque entre las cosas cogerían y se irían, ¿no? O sea, cogerían el maletín. Y luego, pues por otro lado, tampoco es interesante pues decir, pues mira, te doy tanto por tu negocio, y luego pues si esta gente pues con este dinero ya están satisfechos y dejan el negocio, pues ¿qué has comprado? ¿Qué has comprado al final, no? Entonces es importante retener el equipo que adquieres, y en general pues los fundadores son bastante claves en estas fases, ¿eh? ¿Cómo se valoraba una compañía?
Se miraba mucho el EBITDA, pero también pues la tendencia de crecimiento y mucho la calidad del equipo. Era muy importante conocer las personas, ver era su mentalidad empresarial, cuáles eran sus competencias que tenían en el equipo. Y si no había un buen fit, un entendimiento a nivel de cultura de empresa, a nivel de ambición, pues por mucho que las cifras a lo mejor casaban, pues no se auguraba un futuro muy feliz juntos, ¿no? Complicado, de valorar, ¿no? El talento del equipo. Pues si no te ibas a tomar cervezas o a jugar un partido de vóley con cada gestoría, es complicado conocer realmente a su equipo y su talento. Sí, la verdad es que son procesos de adquisición atípicas. No es con el típico intermediario que te ha hecho pues un deck muy bueno con todos los números y tal. Es más bien a través de experiencias muchas veces a través de experiencias de servir clientes juntos. Que en un país donde ya tienes un interés o tienes clientes, pues que has buscado un apoyo. Y bueno, muchas veces el primero que encuentras no es el que con quien te quedas. Y acumulas experiencia, ves gente con quien estás a gusto y entonces intentas ampliar el contexto, ¿no? De que en vez de ser un simple pues empresa local con quien colaboras y que compartes clientes, pues buscas una relación más amplia. Tú empezaste en España, luego en el sur de Europa, si no me equivoco, luego LATAM, ¿no? ¿Cómo fue creciendo? ¿Luego acabaste en servicios centrales? Sí, bueno, diferentes fases. Al incorporarme en TMF, pues por circunstancias, pues se produjeron bastantes oportunidades en América Latina, sobre todo porque los grandes grupos Big Four norteamericanos pues se vieron obligados a raíz del colapso de Enron y de Anderson de deshacerse de muchas actividades tipo gestoría que ya se declararon incompatibles. Y en aquel momento pues Latinoamérica pues no era una región económicamente muy próspera. Habían tenido varios crisis, tanto políticos como económicos, y pues no había cola exactamente para ir a invertir ahí. Y se nos vio como gente un poco rara de apostar tan fuerte por Latinoamérica. Normalmente las oportunidades son eso, ¿eh? Sí. Donde no es donde va todo el mundo, ¿no? Es donde no va nadie. Y sobre todo no hay que ir cuando todo el mundo ya ha ido, ¿no? También. Pero todo el mundo se va, ¿no? Es raro, ¿no? Exacto. Bueno, pero igual probablemente es por algo. O sea, hay inestabilidad, hay incertidumbre, no es obvio ir ahí. Entonces, quien va y soluciona este pain, porque al final es un pain, quien soluciona un pain grande, pues o muere por el camino o si lo consigue solucionarlo, pues puede crear un imperio, ¿no? Y creo que lo que TMF hizo muy bien era que buscó pues, un número de personas de diferentes oficinas y diferentes especialidades que conocían bien la cultura latina española. O la influencia española en Latinoamérica. Y pues acabamos siendo un grupito de 4 o 5 personas que apoyamos mucho la incorporación de las adquisiciones en Latinoamérica. Que eran procesos que son muy parecidos a lo que estamos viviendo ahora en Kipo cuando hacemos, por ejemplo, partners, una gestoría, porque te sientes juntos y dices, bueno, ¿cómo vamos a trabajar a partir de ahora, ¿no? ¿Qué son nuestros procesos? ¿Qué son las herramientas que tenemos? Cómo tratamos temas de personal, de seguridad, de datos, claro, te estableces una manera de trabajar en común. Y hay que hacer un introduction onboarding que es muy parecido a lo que hacemos pues con nuestros partners gestorías, ¿no? TMF pasó a crecer mucho, ¿no? Y llegó a facturar, ¿cuánto? ¿500 millones o más? Sí, ya que deben de estar ya bastante más allá de los 700 millones. 700 millones. Y con un EBITDA importante. Era un grupo que, gracias a la manera de trabajar y la combinación de diferentes servicios, para lo que es tradicionalmente los márgenes en los servicios contables externalizados, pues la verdad es que TMF pues, era
destacaba por su rentabilidad. Y el grupo lo compró un private equity, ¿no? Aquí normalmente hablamos más de venture capital. Explíquenos cómo opera un private equity, cómo es tener como socio un private equity. Sí, bueno, yo he tenido 3 socios de private equity y la verdad es que depende mucho del tamaño de la empresa y de la involucración que toman, ¿no? Entonces, los private equities que inviertan en empresas que todavía pues, son relativamente pequeños pero con mucho potencial de crecimiento es muy parecido a la mentalidad de venture capital. Quizá un riesgo menor, porque el venture capital suele venir pues, más al inicio del proyecto y por sus componentes, pues, en nuestro caso tecnológicos, pues pueden haber muchas sorpresas que son difíciles de prever y entonces el riesgo es más alto. Pero hay muchos private equities que empiezan con empresas que todavía pueden crecer mucho y que son relativamente compactas, ¿no? Y que esta fue mi primera experiencia, que fue una experiencia muy buena, la verdad, porque proporcionaron no solo los medios financieros que necesitábamos para pues, dotar las oficinas existentes de más medios, pero también de poder ir a adquirir actividades o desarrollar actividades en sitios donde aún no estábamos, pero aportaban también una visión un poco más de la distancia, ¿no? Sin interferir demasiado. No pretendían saber más del negocio, pero sí que ayudaban mucho en establecer mejores mecanismos de control, aprovechar los datos financieros mejor para seguir la actividad de tus diferentes empresas, ¿no? Que en el fondo tienes como grupo. Y esto ayudaba mucho. A medida que el socio financiero acaba teniendo un papel, digamos, preponderante, porque pues con el tiempo, pues con la segunda, cuando el primer private equity salió y el segundo private equity entró, pues ya era una empresa más grande de private equity. Y estos pues ya querían saber más y estar más al corriente porque pues habían jugado más dinero. Y que, ¿Tipo cuánto? Cuando entra un private equity, ¿cuándo puede invertir en la compañía? Bueno, los primeros invirtieron solo 300 millones y los últimos, que cuando yo salí, pues estaba sobre unos 1.700 millones de euros. 1.700 millones de euros. Pero sí. Esto es dinero que se como queda... valoración de la empresa. Esa es la valoración, ¿vale? Sí. Pero no invirtieron 1.700... ¿O compraron el 100% de la empresa? Bueno, en los últimos compraron el 100% de la empresa. Bueno, menos un pequeño porcentaje que eran de los antiguos, digamos, fundadores o gente involucrada a nivel de management, y un paquete accionarial que era más bien para el management actual y futuro, para hacerles participar en el éxito de la empresa, ¿no? Son 1.700 millones, que se dice rápido, pero esto es para comprar la empresa, pero luego hay que invertir, ¿no? Aparte, en la empresa para hacerla crecer. Sí. O sea, después de hacer esta compra... digamos, con esto tienes exactamente lo que tenía el anterior, ¿no? Exacto. Y no hay más dinero dentro de la empresa que esto. A estos niveles hay que decir que este nivel de inversión ya... son empresas que tienen bastante capacidad financiera propia, ¿no? Y entonces se mira mucho de que si la empresa ya está muy leveraged, pues esto pues castiga el precio. Si está menos leveraged, pues quiere decir que la empresa todavía pues tiene medios propios de financiación para alimentar el crecimiento, y entonces esto ayuda en la valoración. Tú en esta última venta es donde saliste. Sí. Saliste ejecutivamente y también como socio de la compañía, ¿no? Sí, ambas. Bueno, iba un poco ligado y, claro, al tener la opción de decidir reinvertir y quedar pues unos cuantos años más, pues pensé que a cabo de 20 años, prácticamente vinculado a este proyecto, y la oportunidad de ahora pues desinvertir y usar parte de este dinero que había ganado con el tiempo, pues en un proyecto donde tendría una influencia mucho más directa, pues me apetecía mucho más. Es una sensación relativamente desagradable con el tiempo de tener una buena parte de tus ganancias atrapadas en una empresa donde influyas cada vez menos.
¿no? Y entonces, bueno, esto empieza por todo el management que empieza a influir menos, y por mucho número 2 que estás de la empresa, pues hay mucha otra gente opinando y juegas un papel importante en las tomas de decisiones, pero el timón no lo llevas. Y hasta llega un momento que a veces te preguntas quién lleva el timón. Porque en situaciones difíciles, pues a veces la gente se lo van pasando. Y cuando las cosas van mejores, pues todo el mundo suele ser más orgulloso de ser el capitán, ¿no? ¿Con equipo llegas para llevar el timón? Qué casualidad también que nos conociéramos en ese momento, ¿no? Tú salías de llevar esto, o sea, lo que hacemos nosotros, a un nivel muy alto, ¿no? Y en muchos países, que al final es lo que es la vocación de Equipo, hacer lo mismo como producto. Y en ese momento nos cruzamos, bueno, con unos meses de diferencia, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que fue un encuentro atípico, ¿no? Porque yo no estaba buscando muy activamente una función concreta, estaba más bien interesándome por diferentes soluciones técnicas, con la idea de igual pues empezar una actividad desde cero. Y en este contexto pues nos conocimos y al ver lo que estaba haciendo Equipo digo, pues ¿por qué empezar de cero si ya llevan 5 años en la buena dirección, ¿no? Entonces esto desde mi perspectiva pues fue un encuentro muy, muy interesante y además a nivel de cultura pues casi desde las primeras conversaciones te ves dentro de este equipo, ¿no? Que a veces conoces gente que dice, bueno, qué empresa más interesante, pero yo igual aquí no estaría a gusto. Desde mi perspectiva, pues muy rápidamente tenía la impresión que tanto el equipo, la gente que me presentaste, como la filosofía de trabajo, pues estaba muy cercano a los valores que buscaba volver a encontrar. Cierto, el tío de productor es un poco pesado, ¿no? Ya pasé el feedback. Bueno, yo nos hacemos competencia entre ser pesados, creo. ¿Cómo definirías la cultura de Equipo? Bueno, es muy hands-on, muy práctico y donde pues lo que creo que tiene mucho mérito es que como diferentes áreas trabajan muy bien juntos. Que la parte más técnica colabora muy estrechamente con la parte de marketing, que colabora muy estrechamente con la gente que lleva las relaciones con nuestros partners gestorías. El laboratorio de gestoría que tenemos en casa pues está en medio de técnicos, gente que sirve en clientes, gente que vende, y esta pues casi simbiosis que hay entre todos estos diferentes especialidades funciona realmente bien y con pocas complicaciones, sin demasiada jerarquía o formalidades, ¿no? Y lo que es sorprendente es que no nos perdemos en en estas relaciones relativamente informales. La gente sigue siendo práctica y goal or target oriented. ¿Queréis hacer algún highlight de hacia dónde vamos en los siguientes meses y años? En cuanto a Equipo. Bueno, yo creo que ahora estamos en un punto que el producto realmente empieza a ser muy completo y que lo que es realmente la gestión y la administración financiera que se necesita al margen de las obligaciones contables, pues empezamos a tener ahora una solución muy completa. Y entonces pues llega el momento quizá de mirar más allá de España, por un lado, y sobre todo pues también usar mucho el aspecto de que podemos trabajar prácticamente con cualquier plataforma contable y con cualquier norma contable. Y si a esto le añadimos pues nuestra capacidad ya existente de trabajar en varios idiomas, pues tenemos una plataforma que puede funcionar a nivel global y tendrá un potencial muy importante. Yo creo que sí.
¿Qué vamos a pensar los tres? Y sobre todo lo que he visto en el pasado es que, claro, con gestorías en 90 países, y ves que en 90 países pues la problemática básicamente es la misma. Sí que algunas reglas son distintas, idiomas son distintas, alfabetos pueden ser hasta distintos, pero la problemática que se intenta resolver realmente apoyar la empresa en sus obligaciones y ayudarla en administrarse para que pueda tomar buenas decisiones para el éxito de la empresa. Pues esto creo que es un concepto universal, ¿no? Oye, pues muchas gracias a los dos y nada, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Suscribíos a nuestro podcast en youtube.com/itnic, Spotify, iTunes, Google Podcasts, iVoox y otras plataformas para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en itnic.net.